carnes A1 y están carísimas. Y cuando tú la pruebas, no es nada duro, es bien suavecito. Profe, pero tenerlo ahí no es un maltrato, no, ¿no? No, 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 es que hay condiciones adecuadas a partir de protocolos de bienestar animal. O sea, porque si a mí me tienen echado de 3 meses, yo me estreso, profe. No, no, no. Lo mínimo que necesita un animal de granja es luz. Hay un área mínima necesaria para movimiento y necesita contacto con otros animales. Si esas tres condiciones como mínimo se dan en la crianza, la carne va a salir muy buena. Ah, Entonces, sí, profe, ahí la compañera Navarrete estaba diciendo que los masajean a los toros. Sí he visto eso de que los masajean con cepillos gigantes para que se ya, desmayen. claro, hasta donde yo sé, esas prácticas son en granjas artesanales, donde tú puedes cuidar a tus animales de forma personal. Pero imagínense las granjas que tiene San Fernando o Pollos La Calera, sí, esas granjas que son campos de concentración, ahí no se hace nada, porque todo es maquinizado. Si ustedes supieran cómo se procesa la carne de animales, por ejemplo, de pollos y de reses y de chanchos, su forma de consumir alimentos cambiaría. Profesor, Sí. y en la realidad eso que dice, ¿no? Que deben estar en espacios abiertos, todo eso, ¿se Ajá. cumple o no? Porque yo he No, visto no se videos cumple. de los pollos hacinados, o sea, no pueden ni moverse, los chanchos igual, o sea, están Sí, con sus crías, pero están sí, encerrados prácticamente. sí, exacto. Están encerrados. Y por ejemplo, las aves están en espacios del tamaño de una caja de frutas. Entonces no se mueven y como les dan sobrealimentación, engordan tan rápido los pollos que lo único que hacen es estar sentados. Y al estar sentados y no moverse, generan ampollas a la altura de los pies. Entonces, ampollas con excremento, hay contaminación cruzada. Y esos animales no solamente sufren cosas indecibles, porque ya hay documentales que se han sacado de ese tema, sino que también es una carne contaminada y con mucho riesgo para la salud. Hay de todo en el mercado. Hay desde empresas que sí tienen lo básico y hay otras que no. Entonces ese también es un tema importante que sale, miren, solo de estas dos proteínas nada más. Esto de Sí, la miosina profesor, y de la actina. porque he visto, por ejemplo, en otros países la producción de gansos o ¿Ya? de patos que generalmente cuando el animal no consume, le meten el alimento, Sí, prácticamente le obligan, o sea, por sí, medio de unas máquinas le sí, meten el alimento para que pueda deglutirlo más que todo. exacto. En el caso de los gansos, se le hace que el hígado se duplique su tamaño, porque de ahí sacan el paté. Entonces, como no tiene hambre, se le inyecta comida por la boca. Se le obliga. Sí, eso es cierto. Es muy cierto. Muy bien, entonces pasamos a las queratinas que están en las uñas, pelo, la cuernos, etcétera. La fibrina, que es otra proteína que está en la coagulación sanguínea. Por ejemplo, cuando ustedes se corten y sientan que sigue saliendo la sangre, es porque falta esta proteína, la fibrina. Tenemos la elastina, es una proteína elástica que permite el movimiento en la piel, por ejemplo. Esta es la proteína en estado de reposo y esta es la proteína en estado elástico, que cumple una función muy parecida a la miocina. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos carne. El tema de carnes es bien alucinante porque interviene el calcio, interviene el potasio, interviene la energía. Es todo un tema esto de la miocina y de la actina. Y ahora pasamos a las proteínas globulares. Dentro de las proteínas globulares tenemos que son más complejas, están plegadas en forma esférica. Ustedes ya mencionaron las albuminas, que realizan transporte de moléculas o reservas de aminoácidos. Tenemos a las globulinas, por ejemplo, las inmunoglobulinas, que forman parte de nuestro sistema de defensa. Tenemos las histonas y las protaminas, que tienen que ver con el ADN. Entonces, miren, aquí las proteínas fibrosas, estas son las que actúan para el movimiento del cuerpo o protección del cuerpo.
En cambio acá tenemos las proteínas más complejas que tienen ya funciones a nivel genético o a nivel funcional. Acá no, acá son más estructurales y protectores, más simples. Por eso forman eh, forma de fibra. En cambio acá son más. Muy bien, ahora sí, terminamos con esto y pasamos a lípidos. Ya sabemos que la semana pasada y no, y no, Profe, sí, ahora que pasamos al tema de lípidos, yo voy al grano. La cosa es que tenía un tío que me ya, dijo que vivía en Argentina y en uno de estos, bueno, montes, no sé, de Argentina, habían tipo jabalí chanchitos que su carne, perdón, que su grasa parecía carne y se lo comían más su grasa que su carne del animal. ya. ¿Esto qué tipo de grasa? O sea, ¿es grasa saturada especial? O sea, para que tenga esa contextura la grasa saturada como una carne. ¿No es algo raro eso? No tanto, porque si te pones a pensar, la grasa es más rica que la carne. ¿Por qué? Porque la grasa tiene, justo ahorita vamos a verlo al final de la diapositiva, hay funciones de los lípidos. Y dentro de una de sus funciones, los lípidos tienen la tarea de hacer más, de acentuar el sabor de una comida. Ese es el tema de los lípidos. Entonces, quizás por ese lado venga el hecho de que algunos prefieren comer esa parte grasosa de los animales. Sí, profe, porque me dijo que tenía casi la textura de la carne, pues. Porque, o sea, cuando yo como un chancho, su grasa no tiene la textura de la carne. A eso me Claro, refiero. es diferente, sí, es feo. Pero él dice que esa grasa se asimilaba a la carne, a eso voy. Y yo quería preguntarle, O ¿no? ¿Qué tipo de grasa será? No sé, que usted sabe más, pues. mm, quizás sea esa parte de la grasa que está unido a los cartílagos, que tiene cierta dureza. O quizás sea como en algunos casos en la sierra que se come el tuétano, que también tiene un sabor muy rico para quienes están acostumbrados. O como en el caso de las criadillas, que tiene una especie de lípidos especiales, que también ¿no? Tiene algo parecido a la carne. Habría que ver cuál es exactamente este tipo de grasa. Pero no es raro, ¿no? Sí, hay partes en las que se prefiere más la grasa que la carne. A ver, gracias, profe. Ok, entonces retornamos a esto nos hemos quedado en la parte 3 que es procesos de modificación. Entonces, aquí vamos a dar un repaso porque este ya lo hemos visto, pero vamos a detallar. El primer proceso de modificación de grasas y aceites es la hidrogenación. ¿De qué consiste la hidrogenación? Es una transformación de aceites líquidos en semisólidos o sólidos. Ahora, ¿por qué se hace esto? Porque primero es mucho más fácil manejar un sólido que un líquido. Por ejemplo, en el transporte. Es más fácil empaquetar y distribuir paquetes sólidos que paquetes líquidos. Y sobre todo, porque las grasas y aceites tienen las grasas sólidas tienen mayor duración de vida en anaquel. Por ejemplo, en el caso del aceite de soya, que tiene elevada cantidad de ácidos grasos insaturados, que se hace sensible a la oxidación, cuando se hidrogena este aceite de soya, se convierten en margarinas y en mantecas. Entonces, comparando un aceite de soya líquido con margarina o manteca, estos dos duran más tiempo que la soya. Ahora, ¿cómo se hace la hidrogenación? A los ácidos insaturados que tienen los aceites, se pasa por tres eh, transformaciones. Por un lado, la principal de todas, saturación de los dobles enlaces. Por otro lado, se hace una isomerización de cis a trans o una isomerización simple. Entonces vamos a ver aquí cómo es la hidrogenación. Miren, aquí tenemos un ácido graso insaturado. Acá está el doble enlace. Entonces se hidrogena
en presencia de un metal que generalmente es el níquel. Y miren lo que ha pasado aquí. Este doble enlace se ha vuelto enlace simple. Aquí era graso insaturado en estado líquido y aquí está un ácido graso saturado que se vuelve una grasa sólida. Entonces tengan presente esto. El aceite alude a su estado líquido y la grasa se refiere al estado sólido. Ya, ese es el proceso de hidrogenación. Recuerden también que la isomerización de trans a cis es porque esta es menos estable que esta es más estable. Muy bien, entonces acá, ya, bajo este proceso nos sirve para producir grasa. Ah, ahorita lo vamos a ver. Ya, con este proceso se fabrican grasas. Ustedes habrán visto que ahora en el mercado aparecen productos que dicen sin grasa trans. Habrán visto. Entonces, cuando se menciona sin grasa trans es porque ha habido una isomerización. O sea, eso ya sería la última etapa. Primero empezamos del aceite a la grasa sólida. Y esta grasa sólida hay una isomerización para eliminar las grasas trans que son perjudiciales y tendríamos grasas sin trans. Ah, se satura. Acá está, ¿ve? Este es el proceso por el cual de un aceite de soya se obtiene grasas sin trans. ¿Con qué propiedades? Plasticidad, estabilidad, punto de fusión elevado, etcétera. ¿Cómo es ese proceso? Primero se satura, o sea, todos los enlaces dobles que tiene este aceite se saturan para que sean enlaces simples. Y así se eliminan todos los ácidos grasos insaturados. Después de que ya tenemos todos los ácidos grasos saturados en el aceite, se hace una interestificación con aceite refinado y se obtiene una grasa semisólida, que es la que generalmente se vende en el mercado como grasas light o sin ácidos grasos trans. En este caso se mezclan dos o más grasas y la interestificación puede llevarse a cabo con una sola grasa también, como en el caso de la manteca de cerdo. Entonces, la interestificación, que tiene que ver con los ésteres, hay una mezcla de dos grasas o aceites. Por un lado, aceite de soya, que es la materia prima, y por otro lado, el líquido o el aceite refinado. Se mezclan estas dos sustancias, que ambas ya tienen ácidos grasos saturados, y se obtiene esta grasa semisólida, sin trans. Ahora vamos a ver otro proceso que se llama el fraccionamiento. ¿Qué es el fraccionamiento? El fraccionamiento es la separación de un aceite en dos o más de sus fracciones, son dos o más partes. Para que se entienda mejor este proceso, recuerden que el petróleo que se extrae del suelo o del subsuelo se fracciona también y se obtienen diferentes compuestos a partir del petróleo. Igual sucede con el aceite. Se obtienen diferentes fracciones, ya sea con disolventes orgánicos, como la acetona y el hexano, o con agentes tensoactivos, como jabones y detergentes. En la industria de los alimentos es más utilizado estos de aquí, estos disolventes. Sin embargo, el hexano se ha convertido por el tema del narcotráfico en un disolvente prohibido. Entonces, las empresas que utilizan esto necesitan informar de sus actividades comerciales a la SUNAT constantemente. ¿Cómo se fracciona un aceite? Pero, Sí, pregunta, ¿por qué el hexano lo han prohibido? ¿Qué toxicidad tiene eso? allá, mira, han prohibido el hexano, han prohibido el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico. No porque sean tóxicos, sino porque estos químicos son precursores de la pasta básica de cocaína. O sea, son ingredientes para tratar la hoja de coca y producir Ah, la ya. pasta. Yo pensé Por que eso se tenían ha prohibido. toxicidad. No. Hay hexano de uso alimentario, que es puro.
No, no es por su toxicidad, es por cuestiones del narcotráfico. Ok. Gracias, profe. ¿Ya? Entonces, el fraccionamiento, primero hay un enfriamiento del aceite, hay un reposo para permitir que haya crecimiento de cristales, así como cuando la miel que es líquida, si se la baja de temperatura, empieza a producir, se solidifica, igualito acá con el aceite. Y finalmente, estos cristales se separan, ya sea por filtración o centrifugación. Entonces, ustedes saben que el proceso de centrifugado separa todos los componentes de una mezcla en función a su densidad. Y así se puede separar cristales grandes de la parte líquida. Y aquí está el diagrama de flujo. Tenemos el aceite o la grasa, se hace fundido, se cristaliza y se separa. Aquí están los usos de este aceite fraccionado. En el caso, por ejemplo, del aceite de palma, se produce estearina y oleína. Y la oleína se utiliza como materia prima para producir aceite, el aceite comercial que nosotros consumimos. Mientras que una fracción de palmita se emplea como sustituto de la manteca de cacao. O sea, todo a partir del famosísimo y perjudicial aceite de palma. Por eso es que es tan cotizado esto a nivel mundial y se produce y se intensifica su siembra. Y finalmente vamos a ver, no finalmente. En cuarto punto vamos a ver el deterioro de los lípidos. Hay dos procesos por los cuales los lípidos se dañan. Uno es la lipólisis y otro es la oxidación. De estos dos procesos, este es el peor. Este es el peor de todos. Entonces vamos empezando por el menos dañino, que es la lipólisis. Es una reacción catalizada por lipasas. Cuando vean la palabra catalizar o el sufijo asas, estamos hablando de enzimas. Y en ciertas condiciones por altas temperaturas en presencia de agua. Entonces, ¿qué es la lipólisis? Es la ruptura de las estructuras de las moléculas lipídicas, ya sea por acción de enzimas o por la acción de la temperatura, como en el caso del freído, por ejemplo, en la que se hidroliza el enlace éster. Recuerden el enlace éster que habíamos visto la semana pasada de los triacilglicéridos y de los fosfolitos. Y se liberan ácidos grasos y por supuesto ácidos grasos saturados. Entonces, cuando ustedes fríen, el calor hace que la fritura, hace que el enlace éster se rompa y se liberen sus componentes originales. Por esta razón, no es recomendable consumir un aceite que ya está frito, que ya está usado. Ustedes habrán visto en los comercios informales, por ejemplo, de pícaro, de, de chicharro, y no sé qué otros productos más que se utilizan el aceite. El aceite ya no tiene incluso el color mm, dorado, verdoso del aceite, de la botella, sino tiene un color medio oscuro. Y esto es porque no solamente ha habido una ruptura del enlace éster, sino porque ya hay abundantes ácidos grasos. Y estos ácidos grasos, al ingresar al cuerpo humano, cumplen una función oxidante y es perjudicial. Entonces, los lípidos se deterioran por lipólisis, pero también se deterioran por autooxidación, y es el deterioro más común. Sí, ¿Puedes repetir de nuevo? O sea, me perdí un poquito y me interesa saber eso de la lipólisis. Eso como que le aumenta la temperatura y el éster y eso. Ahí me perdí. Por favor, repítalo. ya, mira, lo repito esta parte. Imagínense que ustedes tienen aceite nuevo y hacen sus papitas fritas. Ya vamos a hablar del pollo a la brasa. Hacen sus papitas fritas y ya está. Ese aceite que ustedes han utilizado por primera vez ya ha empezado a hidrolizarse. Es decir, se ha roto el enlace éster que unía a los triglicéridos y a los fosfolípidos. Se ha roto. Si vuelven a utilizar ese aceite, sigue habiendo hidrólisis. Entonces, mientras se siga utilizando un aceite que ya ha sido procesado,
hay más liberación de ácidos grasos y por lo tanto es más tóxico y más dañino para el ser humano. Por esta razón, está no recomendado utilizar aceites por más de 2 veces. Profe, tengo una pregunta. Ujú, Cuando se hace el hidrólisis, todo, no sea de manera casera, porque, o ujú, sea, calentarlo es de manera casera, así, ¿no? En la ujú, cocinita. Ya. ujú. Obviamente, la ruptura del enlace de éster, ya sea de la triacilglicérido y fosfolípido, se va oscureciendo, ¿no? Sí, Y no sí, hay sí, alguna sí. manera industrial, o sea, porque dicen, ¿no? Que, o sea, lo calientan todo y ¿qué aditivo le echarán? Que ese aceite ya está quemado, ¿no? Como se dice, y lo vuelven a aclarar, pero eso ya tiene agentes oxidantes, ¿ya? ¿Se puede hacer eso? Claro. Sí, hay agentes aclarantes que pueden modificar el color del aceite, ¿Y pero cómo, ese color no tiene nada que ver con el enlace éster. O sea, y este cómo enlace podemos éster, identificarlo? se tendría que hacer un proceso de resterificación, pero como ese proceso es caro, nadie lo hace. Ah, Entonces, lo que la gente hace es, en el mejor de los casos, botarle en una botellita y guardarlo. Y en el peor de los casos, o sea, lo peor que se puede hacer es botar tu aceite por el caño. Es lo peor que pueden hacer. profe, Porque y no solamente... he visto en Sí, YouTube que con su aceite quemado hacen jabones, ¿eso es bueno? sí, 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 sí. Eso sí, por ejemplo, sería muy bueno. Muy bueno. ¿Por qué? Porque el jabón, como ya tienes tus triglicéridos acá, rotos, simplemente pasas a un proceso de saponificado con una soda cáustica y ya tienes tu jabón. Claro que no va a ser el mejor jabón y no va a cuidar tu piel como los jabones comunes, pero sí va a servir. O sea, no, no sería para uso cosmético, ¿no? Pero sí para uso industrial. Por ejemplo, de autos o lavado de puertas, paredes. Para ese tipo de usos, sí, sería un muy buen aprovechamiento del aceite. Profe, tengo otra consulta. Mi hermana trabajó en Gloria y me decía que, por ejemplo, para hacer la chocolatada, o sea, la leche pasada le metían full químicos, pum, y le volvían a su estado normal, pero, o sea, no lo hacían como leche normal, ¿no? Sino de frente hacían como chocolatada. Ahora, mi duda es esta. Si eso hacen en la empresa de lácteos, entonces en la empresa de aceites, se quema todo el aceite, le meto mi aditivo, lo aclaro y lo vendo. Uno como consumidor, ¿cómo puede saber si ese aceite es bueno? ¿Por el precio? Ahí está. Mira, tu pregunta es excelente y nos va a permitir hablar un poquito del tema de la adulteración. Es verdad que la leche chocolatada es la peor que existe, porque es la leche vencida, la leche pasada o la leche que tuvo problemas en el proceso de pasteurización. Pero en el caso de la leche, como es leche vencida, ten en cuenta que esta leche no está hidrolizada. O sea, las proteínas y el pH de esta leche todavía se mantienen. Lo único que se hace para ya darle cierto aire distinto es añadirle azúcar y chocolate. Que ni siquiera es chocolate, no, sino es cacao. O en el peor, ni siquiera es cacao, sino es esencia sabor a cacao con azúcar, que es lo que nos venden. En el caso de los aceites, no se puede hacer esto. No se puede hacer porque hay ciertos estándares que debe cumplir un aceite, como el color del producto, como la textura, y hay uno más que no lo tengo a la mano, que está en la norma técnica peruana. Entonces, en aceites es poco probable que un aceite vencido, rancio, te lo pasen como nuevo, porque el aceite rancio es identificable por el simple olor. Lo que sí se puede eh, pasar en el caso de aceites es que nos den aceites de pésima calidad, que no estén refinados y que no cumplan los estándares básicos. O sea, aceites de empresas que no cumplen los estándares, los importados, por ejemplo. Hay aceites bien baratos. Antes había una clasificación entre aceites compuestos y aceites vegetales. Y los aceites vegetales costaban más caro. ¿Por qué? Porque los aceites vegetales provenían exactamente de fuentes naturales, semillas de girasol, etcétera, o la palma. En cambio, los aceites compuestos tenían otras fuentes, no necesariamente de semillas, sino también extractos de grasas, mantecas, etcétera. Y por eso costaba más barato.
Ahora el mercado está un poco más regulado, así que es poco probable que haya alteración o el tema de aceites. Chévere, profe, gracias. ¿Ya? Ahora, entonces, volvemos con esto de la autooxidación. Eh, este de la autooxidación es bacán, ¿por qué? Porque se refiere a los ácidos grasos insaturados, presentes en todos los aceites. La oxidación de estos enlaces ocurre por dos factores, por la luz y fundamentalmente por el oxígeno. Cuando se somete un un ácido graso insaturado al oxígeno, se satura rápidamente y se vuelve un peróxido. Y este es el enemigo mortal del cuerpo, el peróxido. Por esa razón se añaden antioxidantes a los aceites para evitar esta autooxidación. La autooxidación o también se le conoce como enranciamiento. Y el enranciamiento es bien notorio. O sea, basta con distinguir para saber que algo está rancio, porque tiene un olor característico. Se debe a la reacción de los dobles enlaces con moléculas de oxígeno. Hay una ruptura y se da lugar a los aldehídos, que sería el Profe, último compuesto. ¿Sí? o sea que si le echo agua oxigenada a mi aceite, pum, lo ranceo. Uy, lo malogras todo, pues. Puedes hacer una prueba, puedes hacer una prueba. Sí, Profe, se malogra y tengo todo. otra cosita así rápida para que siga Ujú. explicando. Yo cuando o sea, a veces me blanqueo los dientes y me echan peróxido de hidrógeno, que es un ácido a los dientes, y ahí Ya, bota obviamente espuma, ¿no? ya. Ese humo que bota no, a respirar no dañaría mi pulmón. No, porque es oxígeno nomás. Ay, ay, ay. No, Gracias. no, no te daña. Ya, entonces, justamente les decía, ¿ver? Es la vitamina E la que se añade estos ácidos grasos insaturados para evitar la autooxidación. O algunos tipos de lípidos como la vitamina A. Entonces, esto se añade y se evita la autooxidación de los lípidos. ¿Qué factores también promueven la oxidación? Vamos a ver por acá, los que promueven y los que previenen. Definitivamente la temperatura alta. Por eso, cuando ustedes van a comer su KFC, su choncholí, su picarón, este, sus anticuchitos o sus hot dogs y no sé qué más frituras que puedan consumir, ya sea en la calle o en su casa, cada vez que haya temperaturas altas y hay oxidación de lípidos, sí o sí. Otro factor que induce la oxidación son la presencia de metales, como el cobre y el fierro. Si un metal se añade a un aceite, ya hay oxidación, definitivamente. También están los peróxidos de grasas oxidadas, y este es un efecto dominó, porque si, por ejemplo, en un aceite hay unas 10 moléculas de grasas oxidadas, estas grasas oxidadas van a seguir oxidando a los ácidos grasos insaturados, y es un efecto en cadena. Por eso el tema de aceites hay que tener mucho cuidado. Otro factor es la lipooxidasa, que es una enzima. En la presencia de oxígeno, la luz UV y la luz azul y la poliinsaturación. Es decir, mientras haya más ácidos grasos insaturados, va a haber más eh, tendencia a la autooxidación. ¿Cómo prevenir estos factores? A la temperatura alta, lógico, la refrigeración. Y si es imprescindible utilizar temperaturas altas, no hay que reutilizar el mismo aceite. Para evitar que estos metales puedan dañar el aceite, existen secuestradores. Y ustedes habrán visto en la clase de bromatología que habíamos visto algunos aditivos que cumplían una función de secuestro. Ante la presencia de peróxidos, antioxidantes, como la vitamina E, que también es un aditivo. Ante la lipoxidasa, el escaldado. El escaldado ya sabemos que es una operación unitaria que destruye las enzimas naturales de los alimentos. Ante la presión de oxígeno, gas inertes o vacíos,
para eliminar todo el oxígeno presente. Ante la luz UV o azul, empaque opaco. Por esa razón, los que han consumido la emulsión de Scott se habrán dado cuenta que el empaque o la botellita está hecha de color ámbar. No sé si se han dado cuenta. Profe, entonces, Eh, ¿por qué no hacen los envases de los aceites opacos? ¿Está más caro? claro, claro. Por eso la cerveza tiene un color opaco también, para protegerle de la luz. O sea, no es en vano que la botella de la cerveza sea de ese color. Profe, pero me da un poco de risa porque, o sea, hasta que la cerveza, o sea, lo toman en forma de niña María, ¿Te das que la cuenta? O gente sea, que es su comida habitual, hasta que la ponen ahí. exacto. O sea, a- ahí cuando vemos la dimensión ética de la industria alimentaria, pucha, eso es poco. Hay otras cosas que son más escandalosas. Entonces, debería haber mayor protección, ¿no? Pero como ese detalle incrementaría el costo, no se puede, pues, no se ha hecho esa protección. Entonces, solo se dice que se conserve hay una indicación en las botellas que se conserve en un lugar sin luz, sin, sin temperaturas elevadas. Y en el caso de la poliinsaturación, ¿cómo se previene? Con la hidrogenación, que ya hemos visto. Solo que en este caso se pierden las propiedades de los ácidos grasos poliinsaturados y se mantiene, se alarga el periodo de vida útil de estos aceites. Funciones, y esto sí es lo último, funciones de los lípidos. eh, Algunos son parte estructural de membranas celulares, ahorita vamos a ver una foto, y de sistemas de transporte de diversos nutrimentos. Otros son ácidos grasos que sirven para alimentos, otros son vitaminas y hormonas, y en algunos casos son pigmentos, como en el caso de la vitamina A. También cumple el tejido adiposo, eh, una especie de aislante térmico. En el caso de los osos polares, por ejemplo, los osos polares, las ballenas del Ártico, los pingüinos y todos los animales que viven en zonas muy frías tienen un tejido adiposo mayor que les protege del frío. Esa es otra función, una función aislante. Aquí está una membrana celular. Entonces noten lo que vimos la semana pasada. La cabeza y las dos colas. La parte hidrofóbica, que es las colitas, y la parte hidrofílica, que es la cabeza. Entonces, la membrana celular es así, una especie de... a ver, cómo lo podemos comparar esto? Eh, ¿Wafer? Como un wafer, ¿ya? Ok, como un wafer sin relleno. Entonces, dos capas. Y estas capitas de acá arriba, las superiores, permiten el ingreso de ciertas sustancias que viajan a través de ciertos conductos y pasan por acá. Entonces, en la superficie podemos encontrar azúcar, podemos encontrar proteínas, glicoproteínas, proteínas periféricas. Esta estructura es la que permite el paso. Por ejemplo, para que se dé el sudor, hay una salida del exterior al interior. Y cuando nos echamos cremas, por ejemplo, esas cremas para el golpe, la piel permite el acceso del exterior hacia el interior. No así, por ejemplo, el agua no ingresa, se detiene en la piel. En cambio, otras sustancias sí pueden pasar. Eso debido a la estructura lipídica de la membrana celular. Ahora, justo lo que les decía, ¿no? Eh, Contribución de los lípidos en atributos de los alimentos. Los lípidos dan textura, consistencia y estructura a muchos productos, dan lubricación y saciedad, dan color y sobre todo dan sabor. Gracias a que a las cetonas, a los aldehídos y a los derivados carbonilos. Por ejemplo, cuando ustedes comen su pollito a la brasa, no sé si han sentido, hay un sabor muy característico del pollito y ese sabor se debe a la presencia de cetonas, aldehídos
y derivados carbónicos. Si en el punto de cuando veamos carnes nos toca hablar, nos da el tiempo para poder hablar de esto, vamos a ver que hay determinados aldehídos y cetonas que cuando los consumimos nos da una sensación de placer. Eso es gracias a los lípidos. Si no existirían lípidos, las comidas serían insípidas, serían feas. Ahora, en términos de nutrición, los lípidos primero nos dan energía. También son vehículos de vitaminas. Tenemos a los ácidos grasos esenciales, el linoleico y el linolénico. Promueven la síntesis de micelas y de bilis, sobre todo esto que es parte del sistema digestivo, y facilita la absorción de vitaminas liposolubles, como la vitamina A, la vitamina D y la vitamina E. Biológicamente, justo aquí está, las vitaminas de las cuales habla la A, la D, la E y la K. El colesterol es precursor de la vitamina D3, de corticosteroides producidos en el cuerpo y de ácidos biliares, o sea, de la bilis. El ácido linoleico es componente de acilglucoceramidas de la piel. Por eso cuando comemos nueces o palta, sobre todo la palta, por eso algunos se echan palta en la piel como mascarillas y no están lejos de la realidad porque este componente de la palta sirve para alimentar a la piel. El inositol favorece transmisión de señales a nivel de neuronas. El ácido araquidónico es precursor de icosanoides y lepoxinas. Y el docosanoico forma parte de las membranas celulares. Los ácidos poliinsaturados son moduladores de la síntesis de icosanoides, de estos de acá. Y listo. Ahí terminamos porque esta parte ya está hecha. Más bien les voy a enviar su evaluación, su calificación al sistema. Eso es todo, profe. Eso es todo. Ya, profe. Todo por Gracias. hoy. Muy bien. Nos vemos. Nos vemos el miércoles en la tarde. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Ok. Gracias.